Una vez más, hermanos, estamos reunidos hoy jueves para seguir estudiando en la palabra de Dios y quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que ahí en vuestros hogares están reunidos con el deseo de alabar y aprender más de la palabra de Dios. Y hemos estado aprendiendo cuáles son nuestras confesiones de fe, qué es lo que nosotros creemos. Y en esta noche estaremos hablando sobre la iglesia, ¿no? Cómo es que Dios instituyó la iglesia, que somos nosotros el cuerpo de Cristo. Y en este corito que vamos a cantar nos habla de cómo en la historia se pudo ver a un pueblo alabando a Dios. Y este coro dice, la Biblia nos cuenta un lugar muy especial. La Biblia nos cuenta la historia de cómo adoraba el pueblo de Dios. En tiendas, en casas y templos oraban y daban la gloria al Señor. Las épocas fueron pasando y llegamos al templo que conformó Dios. Allí la iglesia alaba y acude, gozosa es casa de Dios. Un lugar muy especial, un lugar para cantar, un lugar donde juntos a nuestro Dios grande podemos adorar. Un lugar muy especial, un lugar para orar, un lugar donde juntos a nuestro Dios grande podemos adorar. Un lugar muy especial, un lugar para ofrendar, un lugar donde juntos a nuestro Dios grande podemos adorar. Un lugar muy especial, un lugar para ayudar, un lugar donde juntos a nuestro Dios grande podemos adorar. Un lugar donde su pueblo adora, canta, ora, ayuda, sirve al Señor. Y eso es la iglesia, somos nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche por este hermoso tiempo que nos permites estar juntos una vez más y seguir aprendiendo, Señor, en esta noche sobre nosotros, la iglesia, el cuerpo tuyo, qué es lo que tú nos enseñas. Me enseñas tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a seguir cantando. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y este himno nos dice, Iglesia de Cristo, tu santa misión. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas gloriosa victoria traer. Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey Celestial. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas derrumbe con odio mortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él tu victoria seguro estará. La iglesia de Cristo, proclamando el Evangelio. Y también podemos encontrar que la palabra de Dios nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y este himno nos habla de ello. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que Dios amamos, somos la iglesia, cuerpo del Señor. Entonemos esta alabanza. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud.
hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos muestra el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, en su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viene desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. ¿Cómo no estar contentos todos? Amén, hermanos, ahí desde nuestros hogares. El corito que vamos a cantar a continuación nos dice: y si todos trabajamos unidos, la iglesia junta sigue caminando, ¿no? La iglesia junta trabajando, cada uno de nosotros como miembros de un cuerpo haciendo nuestra labor. Cantemos este corito. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Una vez más. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Y así gozosos, la Biblia nos dice que hay algo que nos une y es el amor de Dios. Por los lazos de ese amor somos uno en el Señor. Vamos a contar este último himno antes de pasar ya a la meditación y al aprender la palabra de Dios en esta noche. Por los lazos del santo amor somos uno en el Señor. Nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. De este amor con feliz canción hoy cantemos de corazón, y que el mundo vea que somos uno en Él por los lazos del amor. Y allí, ya preparados, tomando nuestras Biblias,
Vamos a empezar la clase de esta noche. Continuando, hermanos, con el estudio que estamos llevando este jueves sobre nuestro compromiso como hijos de Dios en cuanto a la iglesia y a los pactos que tenemos de comunión, de armonía, de convivencia entre nosotros, los cuales están en nuestro pacto de la iglesia y estamos aprendiendo de ellos para poder cumplir lo que Dios nos manda. Encontramos como pactos como creyentes los votos de unidad y fidelidad, que es lo que estamos viendo durante estas semanas. Hemos visto el primer voto, el primer pacto, el primer compromiso que hacemos. Prometemos, guiados por el Espíritu Santo, andar juntos en amor cristiano. Eso es lo que nosotros nos comprometemos, a que guiados por el Espíritu Santo, porque sabemos que por nosotros mismos no podemos mostrar ese amor, podamos caminar juntos en el amor que Dios quiere. Asimismo, prometemos, repasando las semanas pasadas, el 2, prometemos hacer que la Biblia sea nuestra única regla de fe y práctica. Hermanos, el compromiso nuestro es vivir según lo que la palabra de Dios nos enseña. 3, prometemos procurar el crecimiento de la iglesia en conocimiento, santidad y bienestar, a través del discipulado, a través del testimonio en nuestras vidas, una vida como Dios quiere en todo lo que hagamos, que todo sea para la gloria de Él, que toda nuestra manera de vivir sea santa porque Él es un Dios santo. El cuidado que debemos tener en nuestra vida. Prometemos ello, andar como debe ser, como dice el Señor. Estos son los compromisos y los pactos que tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Vimos el punto 4, prometemos promover su prosperidad y su espiritualidad. Es decir, hermanos, nos comprometemos a poder hacer que la iglesia pueda seguir cumpliendo esa tarea de evangelizar. Una iglesia prospera porque está compartiendo el evangelio, porque muchas personas están llegando a los pies de Cristo. Y eso lo hemos estado viendo la semana pasada. Entonces prometemos ellos ser parte activa de la obra de evangelización. Y también, ¿no?, entre nosotros, ¿no?, vivir una vida como a Dios le agrada, promoviendo, siendo parte de no hablar como nosotros pensamos, sino como Dios quiere en el consejo que Él nos da en su palabra. La quinta cosa que vimos, prometemos sostener el culto y sus ordenanzas, ya sea la doctrina, ya sea la disciplina. Bueno, ¿cómo se sostiene un culto? Con nuestra participación. Tenemos varios cultos en la iglesia. Tal vez ahora no podemos reunirnos, pero también tenemos cultos a través de vía virtual. Es igual, solo que en nuestros hogares. Entonces prometemos que esos días que hay culto, con los programas, estar todos juntos ahí con nuestras familias, separar ese tiempo, el cual le damos al Señor. Y si, hermanos, ahora lo estamos haciendo con fidelidad, ¿cuánto más cuando ya podamos vernos? Vamos a ser más fieles. Entonces, hermanos, les animo a ello, ¿no? Nuestro compromiso es sostener ello. Sostener la doctrina que el Señor nos enseña. Guiados por Él, enseñados por su palabra, mantener las enseñanzas que Él nos ha dado. Y el sexto punto que terminamos viendo la semana pasada, nos comprometemos a ser respetuosos con los oficiales de la iglesia, oficiales del pastor, los diáconos, y también a ser respetuosos con cada uno de los hermanos, cada uno de aquellos que formamos parte de la iglesia, considerándonos a cada uno según su edad. Y vimos, ¿no?, a los ancianos, a las hermanas, cómo debe ser nuestro trato, ¿no?, con pureza, como hermano, como a padre, como a madre, y esa debe ser nuestra actitud. Prometemos, hermanos, ser respetuoso a nuestros líderes y también a ser respetuoso entre cada uno de nosotros, como la Biblia nos enseña. Entonces hemos estado aprendiendo estos 6 puntos de compromiso, de pacto que estamos haciendo nosotros como hijos del Señor para con nuestra iglesia. Vamos a orar para en esta noche entrar al punto número 7. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, gracias, Señor, te damos por este tiempo
que nos permites una vez más abrir tu palabra y poder aprender, Señor, lo que en ella nos enseñas. Cómo debemos convivir, Padre Santo. Cómo debe ser nuestro accionar, cómo debemos caminar para llevar una comunión entre hermanos como tú quieres y poder cumplir la tarea que tú nos das. Que en esta noche podamos entender este punto más, Señor, y hacerlo en obediencia a ti, porque te amamos, Señor. Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el séptimo punto tiene que ver con un punto muchas veces muy complicado para entender, ya que en el pensamiento humano a veces no entendemos. Muchas personas critican ello, muchas personas hablan mal de ello, lo entienden de una manera inadecuada, y muchos creyentes también caemos en ese mismo pensamiento. El punto 7 que en esta noche vamos a ver, ¿no?, es en cuanto prometemos contribuir fiel, voluntaria y gustosamente para el mantenimiento del ministerio de la iglesia. Cuando queremos tocar estos temas, muchos pastores, ¿no?, tratan de tener cuidado por evitar lo que puedan pensar. Y sí es cierto, muchos pueden pensar muchas cosas, pero nuestra responsabilidad frente al encargo que Dios nos ha dado es de, hermanos, poder decirles las cosas como son. Y ya está en cada uno, si abrimos un corazón a querer entender lo que Dios dice. Cuando hablamos de prometer contribuir fielmente y voluntariamente y gustosamente para el mantenimiento y el ministerio de la obra del Señor de la iglesia, estamos tocando un punto muy frágil en la vida de cada uno. Estamos tocando lo que muchas veces creemos que nos pertenece y nos adueñamos y pensamos que es nuestro. Y estoy hablando de los bienes, estoy hablando del dinero. A muchas personas que no conocen a Cristo, tal vez algunos creyentes, no lo sé, pero muchas personas que no conocen a Cristo, muchas veces tienen un pensamiento sobre ello en cuanto a las iglesias. Lo primero que preguntan y piden dinero, y piden plata, y piden el diezmo, y están pidiendo esto, y están pidiendo el otro. Porque no entienden lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, lo que Dios estableció no es algo que no se haga, no es algo que solo la iglesia lo hace, es algo que es cotidiano en nuestras vidas. Es algo que es cotidiano en lo que hacemos. Pero Satanás es muy astuto, que solo ataca a la iglesia y el mundo no se da cuenta de ello. Por ejemplo, hoy en día que las calles se han cercado, tal vez algunos de ustedes viven en calles cercadas, con rejas, donde hay personas que cuidan, que controlan, ¿no?, vigilantes o controladores del ingreso y la salida, que están dando vueltas, rondando, ¿no? Nos organizamos, el grupo de vecinos, y todos los que vivimos en ese sitio que se ha cercado, pues de alguna manera sostenemos, contribuimos para que la persona que cuide sea un trabajador, para que esas rejas se puedan hacer, para darle mantenimiento y muchas cosas más. ¿De dónde sale todo ese gasto? ¿Cómo se solventa esos costos? Con el aporte voluntario de cada uno de los que viven allí, es decir, de los participantes de ello. Yo vivo en una asociación donde somos cerca de 220 socios más o menos, el cual tenemos seguridad. Los caminos de visitar, hay una persona que cuida en la puerta las 24 horas de días, son varias personas. Hay personas que están limpiando, se está poniendo muchas cosas que sirven a la asociación. ¿Y cómo es que se sustenta o se solventa todos esos gastos? Con el aporte de todos los socios, todos los que vivimos ahí, aportes voluntarios que todos damos, ¿no? Se fijó un aporte y ese aporte sirve para sustentar
pagar a las personas que trabajan, para comprar las cámaras, para mantener limpio el lugar, para los cuidados que se necesitan. Todos aportamos para ello. En los países, nuestros países, todos los países, ¿cómo se sustenta todo el poder legislativo, ejecutivo, judicial y todas las entidades estatales que hay en un país? ¿Cómo se sustentan? A través del aporte, lo que se llaman los impuestos, que todos los peruanos, que todos los ciudadanos, que todas las personas nacidas en el Perú aportamos. Un municipio, ¿cómo se sustenta? Con el aporte de todos los que vivimos dentro del distrito. Entonces, hermanos, no es algo nuevo que las cosas se sustentan con la contribución de todos los que participan. Y eso es algo que no es que alguien lo inventó, sino es algo que se ve desde la antigüedad, se ve desde tiempos antiguos como algo tal vez se puede decir natural en los grupos, en las sociedades. Los reinos se sostenían a través de los impuestos que pagaban los que vivían dentro del reino, los que trabajaban. Y hermanos, eso no es ajeno a lo que también es el sustento de la iglesia. Y es interesante cómo esto Dios lo estableció muchos años atrás. Dios estableció en el pueblo, en su pueblo, a través de las ofrendas y los diezmos, para que haya sustento en lo que era, en ese tiempo, el cuidado de las cosas de Dios, que era a través de los levitas. Hoy en día, Dios también, en ese orden, porque es un Dios sabio, un Dios de orden, un Dios que en todo su conocimiento y su omnisciencia Él hace las cosas con sabiduría, también, hermanos, Él estableció la iglesia y cómo la iglesia se debe sostener. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, vamos a ir abriendo nuestras Biblias, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La primera cosa, hermanos, que Dios está diciendo, que nos debemos comprometer voluntariamente. Acá dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debe ser algo voluntario, algo dispuesto, algo que nos dé felicidad de ser parte de la obra del Señor. El ser parte del sustento de la obra, nos comprometemos como hijos de Dios a ello. Primera de Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2, ahí encontramos algo que estaba pasando en la iglesia. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ordenar no quiere decir que mandó, sino que dejó como una manera de hacer las cosas en el orden que Dios había establecido a través de ello. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí Pablo está hablando en cuanto a la misión de la iglesia de esparcir el evangelio. ¿Y cómo es que la iglesia era parte de ella? ¿Cómo es que Dios ordenó para que la iglesia sea parte a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, que son para ello? Dios estableció el sostenimiento de la iglesia a través de los diezmos que damos, de las ofrendas. En el Antiguo Testamento, vamos a Malaquías. Miren lo que dice Dios en cuanto a ello, a la obra. Está hablando al pueblo de Israel, y también es un mensaje para nosotros, para la iglesia.
Malaquías capítulo 3, versículo 10, porque Dios está dando ahí el orden de las cosas, cómo deben ser. Él está organizando todo ello, cómo es el sustento. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice ahí: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es lo que está diciendo, o sea, ¿para qué era eso? Para el sostenimiento de la casa del Señor, de la obra del Señor que se hacía. Entonces ahí Dios está, hermanos, estableciendo un orden de las cosas. No es que la iglesia se va a sostener muy ajena a cómo se sostienen, como di al inicio, los otros grupos, sino que también se sostiene por nosotros, los hijos de Dios, a través de nuestros aportes voluntarios, con alegría, de lo que Dios nos provee, a través de los diezmos, de las ofrendas. Hermanos, cuando entendemos ello, entonces entendemos la labor que Dios nos ha dado, la responsabilidad. Hermanos, en la asociación donde estoy, tal vez no sé si te pasa a ti también, en los grupos en que estás, cuando todos los que estamos esforzándonos por aportar, para cumplir, para sostener todo ello, estamos haciendo ese trabajo, no escasea nada. Pero cuando algunos socios de repente mezquinos no quieren ser parte, no quieren ello, hermanos, muchas veces hay dificultad por ello. Y qué feo se ve cuando los directivos cuelgan ahí una lista y ponen tal persona no aporta, no aporta, no aporta, pero reciben el beneficio. Hermanos, en la obra del Señor también es igual, hermanos. Debemos ser responsables de lo que Dios, la tarea que Dios nos ha dado. Algún día Dios nos va a pedir cuenta de cuánto hemos sostenido nosotros y hemos sido responsables con ello. Tal vez surge la pregunta que siempre hay, ¿no? La pregunta que nos hacemos, ¿no? A través de nosotros, a través de las personas, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que la iglesia se sostenga de esa manera? Ese es un punto muy importante en cuanto a la mayordomía. Cuando conocemos al Dios verdadero, entendemos algunos principios que Dios estableció para el sostenimiento de la iglesia. Encontramos algunos principios que Él ha hecho. Por ejemplo, uno, que Dios es el proveedor, que Él es quien nos da todas las cosas que recibimos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, cuando nosotros entendemos este principio de que no es que el pastor, no es que los líderes imponen eso, no es un principio que Dios ha dado en el orden de cómo sostener la iglesia, así como todas las cosas tienen un orden para sostener, así como los países se sostienen a través de los impuestos, que a muchos no les gusta, a muchos les gusta evadir los impuestos. Igual, hermanos, Dios estableció para su iglesia ese orden a través de nosotros, los creyentes, porque entendemos que Él es el proveedor de todas las cosas, que dice: mi Dios pues suplirá todas las cosas que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, cuando nosotros creemos en el Dios verdadero, entendemos que Él es quien suple todas nuestras cosas, que Él es nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo, en nuestras Biblias, capítulo 2, versículo 8, ahí dice la palabra de Dios: mío es el oro, mío es la plata. El Señor está diciendo que todo le pertenece a Él, que no hay cosa que no le pertenezca. Entonces, hermanos, cuando entendemos esos dos principios, que todo le pertenece, que Él les suple nuestras necesidades, entonces vamos a entender el orden también y nos vamos a comprometer
y decir: yo voy a ser parte del sustento, de la obra del Señor, porque Dios lo estableció así y yo quiero obedecerle a Él. Como seres humanos, surgen siempre preguntas, surgen inquietudes entre nosotros, y una de las preguntas que siempre nos hacemos, o muchas veces me han hecho también, o yo también me he hecho, es: pero yo tengo necesidad, pero no me alcanza. ¿Cómo voy a dar para la obra del Señor si yo tengo necesidad, si no me alcanza? Tal vez tú te estás haciendo esas preguntas también, o te las has hecho muchas veces. Es porque no estamos, hermanos, conociendo al Dios verdadero. Es porque no nos estamos poniendo nuestra fe en Él, si no confiamos en lo que vemos. Hermanos, la vida del creyente es una vida de fe y de confianza en Dios. Y en esta parte también en ello, vamos a ver algunos versículos que tenemos aquí. Mateo capítulo 6, versículo 26. A ver, ¿qué nos dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 26? Dice así, desde 25: por nada os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Hermanos, no es el mismo Dios que está hablando aquí, no es el mismo Dios nuestro, que Él va a proveer lo que necesitamos, que no nos va a faltar. Algunos de ustedes están aprendiendo a entender ello en este tiempo, que a pesar que muchos no han trabajado, hermanos, como Dios está supliendo. Algunos hermanos Dios les ha suplido con el retiro de su CTS, se abrió, pudieron retirar. Algunos están subsistiendo con la AFP, se abrió, han podido retirar. Y hermanos, es porque Dios no deja a su pueblo. Esas leyes que estaban estancadas, que eran duras, ahora se abrieron. ¿Para qué? Para que Dios a través de ellos sustenta. Entonces, hermanos, a pesar que muchos no han tenido trabajo, Dios ha estado sustentando estos tiempos. No, hermanos. ¿Por qué tenemos que estar pensando en ello cuando sabemos que Dios nos va a dar el sustento cada día? Salmos capítulo 104, versículos 27 y 28, dice así: todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Es el salmista, reconociendo que es Dios quien provee todo ello. Salmo 136, unos capítulos más adelante, Salmo 136, versículo 25. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, cuando nosotros entendemos que es Dios quien nos da el sustento y confiamos en Él y dependemos de Él, hermanos, Dios siempre va a cumplir lo que promete. Está diciendo, Él es el que da el alimento. Él es el que, ¿por qué estáis afanosos? ¿Acaso vuestro Padre no puede darles? ¿Acaso no es el que da el sustento porque para siempre su misericordia da el alimento para todos? Hermanos, si nosotros somos fieles y obedientes al Señor, Él va a cumplir sus promesas para con nosotros. Muchas promesas se las cumplen cuando somos infieles. Pero también muchas Él deja de hacerlo cuando no obedecemos a lo que Él manda y somos creyentes que hacemos lo que a nosotros nos parece. Entonces, hermanos, debemos aprender a confiar en lo que Dios dice. No tenemos por qué tener temor que no. Hermanos, Dios nunca va a pedir algo que nos va a dejar sin alimento. Hermanos, Dios no va a decir, traedme sus diezmos, sus ofrendas,
y te vas a quedar sin comida y no vas a tener para tus gastos. Sino por el contrario, en Malaquías que hemos leído que dice, traed los diezmos a la Florida y veáis cómo Dios da hasta que sobreabunde. Hermanos, yo creo en el Dios Padre, que no va a poner algo en orden, como decir, nosotros sustentamos la iglesia en ordenar de esa manera, sabiendo que nos está quitando lo que nosotros necesitamos. Yo no creo en ese Dios. Por el contrario, lo que Dios me dice en su palabra es que Él me va a dar para mi sustento, para mi alimento, y en lo que me da también me va a dar para que yo pueda cumplir con lo que Él me ha ordenado, me ha mandado. ¿Crees, hermanos, que Dios te va a quitar el alimento? ¿Crees en ese Dios? Entonces no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que te va a quitar algo, sino es el Dios que quiere bendecirte con sus promesas, que Él nos dice, como dice en Malaquías 3:10. Amado hermano, no es un tema de necesidad. No es porque, no, yo necesito o me falta, sino es un tema de fe y de obediencia. Es un tema de convicción del Dios en quien nosotros creemos. Es un tema de confianza y seguridad en lo que en su palabra Él nos promete, si somos obedientes. Ya hemos leído Filipenses 4:19. Regresamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Allí en nuestras Biblias. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, Dios nos va a dar para poder cumplir todas nuestras responsabilidades, si le somos fieles. Hermanos, en mi experiencia y en muchas experiencias de mis hermanos, cuando yo soy fiel al Señor, Dios me da para mi sustento, Dios me da para pagar mis deudas, Dios me da para todo lo que yo necesito. No me da más ni menos, me da lo que necesito para ello. Si yo le soy fiel, Él cumple lo que dice en su palabra. Dios cumple sus promesas a sus hijos que le obedecen. 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8. 2 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y miren lo que dice acá. Y poderoso, ese es el Dios en quien yo creo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Yo creo en lo que Dios me dice aquí, que si yo soy egoísta y siembro escasamente, es decir, estoy reprimiendo lo que Dios me enseña, porque en mi cabeza tengo necesidad, me falta, y no estoy creyendo en el Dios verdadero y en que Él cumple sus promesas, entonces, hermanos, no estoy obedeciendo a nuestro Dios, porque el Dios que yo creo es poderoso para hacer que abunde en nosotros en todo lo que necesitamos, dándonos todo lo suficiente. Hermanos, Dios estableció el sostenimiento de la iglesia a través de nosotros y nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Hermanos, no es que Dios nos esté quitando algo, sino Dios nos quiere bendecir si es que ponemos realmente nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dios quiere que lo hagamos voluntariamente. Y esto no es algo para probar, es algo que Dios lo dice. Si ustedes me son fieles, yo voy a ser fieles con ustedes. Dios nos está diciendo, pruébame a ver. Dudas, tienes tus dudas, pero pruébame a ver si yo no lo hago. Hermanos, el Dios poderoso va a hacerlo. Yo en esta noche te animo, hermanos, te animo a que lo pienses. Filipenses capítulo 4, para terminar, el último verso, Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 19. Filipenses capítulo 4, del versos 10 al 19, dice así: en gran manera me gocé en el Señor. Hermanos, aquí Pablo va a hablar. Muchas veces cuando hablamos de este tema, piensan que no, los pastores son los que piden dinero. Y a veces, como pastores, como líderes, nos ponemos en ese conflicto. Pero no es así, hermanos. Porque aquí Pablo expresa lo que es ello. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Hermano, no es que uno busque el dinero, sino como dice Pablo, sino que buscamos frutos que abunde en vuestra cuenta y ustedes puedan disfrutar de las promesas de Dios por ser obedientes a Él. Hermanos, nuestro compromiso como iglesia, de cada uno de nosotros como creyentes, ahora que nos permite pertenecer a la iglesia Maranata, es entender que Dios nos ha puesto allí y Dios nos ha dado la tarea de ser el sustento de la obra del Señor. Hermanos, yo te animo a que tú seas parte de ello. Si lo estás haciendo, hermanos, adelante, sigue haciendo. Dios te está bendiciendo y tú puedes comprobarlo en tu vida. Tú estás acumulando frutos para que abunde en tu cuenta. El Señor ahí está viendo y te va a dar más allá de lo que tú necesitas, porque se te hará sobreabundar en tu hogar. Es la promesa del Señor. A veces cuando decimos ello, viene el pensar, entonces lo voy a hacer para que Dios me dé. No es el corazón de esa manera. Pero sí hay la promesa del Señor y Dios va a cumplir su promesa, eso no dudes. Aun cuando de repente lo hagas equivocadamente. Pero con ese corazón dispuesto, el Señor va a hacer muchas cosas en tu vida. Solamente séle obediente. Gracias a muchos hermanos por su fidelidad. Es que la obra del Señor continúa, seguimos adelante. Gracias, hermanos, al amor de ustedes hacia sus líderes, que no nos ha faltado este tiempo nada. Y si aún no se pudiera, hermanos, el Señor, yo creo en lo que Pablo dice, el Señor nos va a suplir.
Y yo no dudo de ello. De alguna manera el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Nosotros seguimos haciendo la obra del Señor. Hermanos, tal vez no estás entendiendo ello y tal vez no estás siendo fiel al Señor. Hermanos, te estás perdiendo de las bendiciones de Dios en tu vida. Porque no has abierto tu mente. Porque no estás tal vez poniendo tu fe en el Dios verdadero. Si tú crees en el Dios verdadero, si tú en esta noche estás diciendo yo sí creo en el Dios verdadero, si yo creo en el Dios, entonces hermanos, vas a ser fiel también al Señor. Porque estás obedeciendo a Él, porque estás creyendo en sus promesas, en su sustento. Hermanos, el propósito de esa enseñanza es que podamos entender ello. No, como digo, pensando en nosotros. A veces piensa, ay, el pastor está pensando. No, pensando en nosotros, hermanos. Porque como dijo Pablo, sabemos, gracias a Dios nos bendice, no nos falta. Pensando en ustedes, hermanos. Pensando en cada creyente. Estamos siendo fieles al Señor. Hermanos, como iglesia, uno de nuestros compromisos es, porque el Señor nos los manda, no porque la iglesia pone esa regla, sino porque Dios lo ordena en su palabra. El sustento de su obra es a través de nosotros, de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hermano, yo te animo a ser parte de ello. Te animo a que puedas recibir esas grandes bendiciones que Dios quiere para tu vida y sobre todo el gozo de ser un hijo obediente a Él. Hermanos, que Dios les bendiga en esa noche y que podamos serle fiel al Señor, que pueda abundar en ti, como Pablo dice acá. No es que busco dádivas, sino busco más bien beneficio de fruto para que abunde en vuestra cuenta. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por, Señor, permitirnos meditar en tu palabra y entender este punto tan sensible, Señor, en la vida de los seres humanos, cuando tocamos lo que pensamos que es nuestro. Pero, Señor, en tu palabra tú nos enseñas claramente que no es así. Y nos das promesas, pero también tú en el orden que has puesto, nos das un compromiso, una tarea que hacer que algún día vamos a dar cuenta de ella. Bendice a mis hermanos, aquellos, Señor, que son fieles. Yo sé que tú estás cumpliendo sus promesas. Pero si hay alguien, Señor, que no te es fiel en esta noche y está entendiendo y está abriendo su corazón a ti, perdónale, Señor, ayúdale a ser fiel también como un hijo tuyo. Gracias por este tiempo. Bendice a todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por este tiempo. Estaremos nuevamente el día domingo a las 10:30, este último domingo del mes, ¿no? Nuestro culto a las 10:30 y en la noche a las 7:30 nuestro culto evangelístico. Hermanos, estemos orando por los hermanos que tenemos allí en nuestra lista de WhatsApp, no especialmente por Willy, que vaya recuperándose de su salud, por el papá de Jackie, que está bastante delicado, ¿no? Estuve el día martes visitando su casa, no pude verlo, está muy delicado él. Estemos orando por su salud, estemos orando por mi hermana Esperanza, su familia también, por el cuidado del Señor y por cada familia. No cesemos de orar los unos por los otros. Hermanos, Dios les bendiga y nos estaremos viendo próximamente este domingo.